de Jerusalén. Nos dimos cuenta que iba a haber guerras, pestilencias, hambres y terremotos. Se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Nos dimos cuenta también que como resultado de estas cosas iba a haber también alborotos en la sociedad. Y todos estos fenómenos iban a realizarse para finalmente poderle echar la culpa al pueblo de Dios. Y nos dimos cuenta que el pueblo de Dios iba a testificar ante gobernantes y reyes, iban a ser ayudados por el poder del Espíritu Santo, y como resultado de eso serían perseguidos por amigos y por familiares. En ese tiempo muchos se iban a escandalizar de la fe, es decir, iba a haber un zarandeo, la gente iba a abandonar su relación con el Señor Jesús. Y cuando terminamos la última sesión, estábamos en la sección que se encuentra en la página 26, sobre los falsos profetas que se iban a levantar. Mateo 24 y el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En realidad estos falsos profetas lo que iban a decir era que los que estaban proclamando calamidades para la ciudad de Jerusalén estaban muy equivocados e iban a proclamar ellos paz, paz. Es decir, estos falsos profetas se iban a levantar para decirle al pueblo que todo andaba bien y para echarle la culpa a los que estaban predicando en contra de la ciudad y las prácticas que se estaban realizando allí. La hermana White, en El Deseo de Todas las Gentes, página 585, afirmó lo siguiente: se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. También dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 28, que los líderes espirituales sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Yo pregunto, al final de la historia también se van a levantar falsos profetas que van a decir: estos que están proclamando calamidad para los Estados Unidos y para el mundo son alarmistas, y en realidad Dios está con nosotros y todo va a salir bien. Todo va a suceder de nuevo. Noten lo que dijo Josefo. Sucede que mientras Fado era procurador de Judea, un cierto mago llamado Teudas persuadió a un grupo numeroso del pueblo que tomaran sus efectos personales y lo siguieran al río Jordán, pues les dijo que era profeta y que por su mandato se iba a dividir el río Jordán para que pudieran pasar por él, y muchos fueron engañados por sus palabras. Hechos 13:6 también menciona a otro falso profeta. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. En 2 de Pedro 2:1 también se mencionan falsos profetas que se levantaron. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Juan también agrega su testimonio de que hubo muchos falsos profetas que se levantaron en ese tiempo. En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, la siguiente señal que se menciona en Mateo 24, el siguiente evento en la secuencia, se menciona en Mateo 24, 11 y 12. Sigue diciendo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Ahora,
necesitamos mirar un momento esa palabra maldad que se usa aquí. La traducción maldad no es una buena traducción de la palabra en el griego. En realidad es la palabra griega anomías. En griego la palabra ley es nomos. Cuando uno le pone una A antes de la palabra significa en contra de o transgresión de. Es decir, una mejor traducción en vez de maldad sería transgresión de la ley. Es la misma palabra que se encuentra en 1 de Juan 3:4, un texto que usamos mucho los adventistas, donde dice que el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Es decir, se puede traducir perfectamente esto aquí, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos el amor de muchos se enfriará. Es la misma palabra que se usa en Mateo 7, 21 al 23, a donde Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Jesús le va a decir, apartados de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Pero nuevamente se debería traducir, apartados de mí, transgresores de la ley. Es decir, por la transgresión de la ley, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se iba a resfriar o se iba a enfriar. ¿Tiene algo que ver la ley con el amor? Cuando se transgrede la ley, ¿desaparece el amor? Sí. Saben que hoy en día es muy popular, aún en nuestra propia iglesia, decir, no, lo que necesitamos es hablar de amor. No hablemos de la ley, hablemos del amor. Los que dicen eso en realidad no entienden lo que están diciendo. Porque la Biblia nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol San Pablo. En 1 de Juan dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Jesús dijo que los 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que la idea de que debemos hablar del amor y no hablar de la ley es una contradicción de términos. Porque cuando una persona transgrede la ley, el resultado es que desaparece o se enfría, ¿qué cosa? Se enfría el amor. Yo pregunto, antes de la destrucción de Jerusalén, ¿la gente estaba transgrediendo la ley de Dios? ¿Cómo no? Y como resultado, ¿qué desapareció de la ciudad? Desapareció de la ciudad el amor. Ahora, noten Mateo 24 y el versículo 13. Jesús hace un llamado aquí. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo. Jesús hace un llamado, dice, mire, cuando estén sucediendo todas estas cosas, tú necesitas perseverar. Ahora, necesitan perseverar por 3 razones. Número 1, según el contexto, por la persecución de los familiares. En segundo lugar, por los tremendos engaños de los falsos profetas. Y en tercer lugar, por el enfriamiento del amor. Es decir, el contexto nos indica por qué debían perseverar. Debían perseverar en primer lugar por causa de la persecución. En segundo lugar, por causa de los engaños de Satanás. Y en tercer lugar, por causa de la transgresión de la ley o el enfriamiento del amor. Ahora, ¿qué es lo que trae paciencia? ¿Qué produce perseverancia o paciencia? Noten Lucas 21 y el versículo 19. Este es el versículo paralelo al de Mateo 24. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y si ustedes ven aquí en la nota, Santiago 1:3 nos dice que cuando nuestra fe es probada, el resultado es ¿qué cosa? La paciencia. Yo pregunto entonces, ¿la persecución de los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén fue una bendición para ellos? Sí, porque ¿qué fue lo que desarrolló? Desarrolló paciencia. En el libro de Apocalipsis se menciona algo sobre paciencia. ¿Ustedes conocen 2 textos en Apocalipsis que hablan de paciencia en el contexto del fin? Apocalipsis 13:10 y Apocalipsis 14:12. ¿Han visto ustedes el contexto en el cual aparecen esos dos versículos?
Apocalipsis 13:10 es inmediatamente después de la persecución de la bestia por 1260 años y antes de que se levante la segunda bestia que va a perseguir al pueblo de Dios. Hay un llamado allí a la paciencia, y la palabra paciencia ahí es la misma palabra perseverancia. Se debería traducir: aquí está la perseverancia de los santos, la misma palabra que encontramos en Lucas. Y en Apocalipsis 14:12, donde dice aquí está la paciencia de los santos, es nuevamente la palabra perseverancia, y aparece en el contexto de cuando la bestia persiga al pueblo de Dios, cuando se levante una imagen y cuando se imponga la marca de la bestia. Es decir, tanto en Mateo y en Lucas como en Apocalipsis, el contexto es persecución final contra el pueblo de Dios, y Jesús dice, se debe tener perseverancia. Y luego entonces el Señor Jesucristo habla de la predicación final del Evangelio de Dios. En Mateo 24 y el versículo 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora necesitamos entender esa palabra mundo que se usa allí. Hay diferentes palabras que se traducen mundo en el Nuevo Testamento, pero la palabra que se usa aquí para mundo es la palabra griega oikumene, que se refiere al lugar habitado. No está hablando en términos geográficos, sino que está hablando de donde viven los habitantes. Es la misma palabra que se usa en Lucas 2 y el versículo 1, donde dice que César Augusto dio un decreto de que todo el mundo fuera ¿qué? Todo el mundo fuera censado. Ahora, no significa que la geografía del mundo va a ser censada, significa que todas las personas, todos los habitantes iban a ser censadas allí en el Imperio Romano. Es decir, cuando dice que el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, significa el Imperio Romano, porque en ese tiempo el Imperio Romano era el lugar donde habitaba la gente. Pero esto tiene una doble aplicación. Al final de la historia, esto se refiere a la predicación no solo en el Imperio Romano, sino que se refiere a la predicación ¿dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo pregunto, ¿se había predicado el evangelio en todo el mundo conocido en la época de cuando Jerusalén fue destruida? Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica ¿a dónde? Dice el apóstol Pablo. En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjese, el evangelio estaba siendo predicado en toda la creación. Y en Romanos 1:8, el apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga ¿a dónde? Se divulga por todo el mundo. ¿Los fieles estaban predicando el evangelio en todo el mundo habitado de aquella época, según dice el apóstol San Pablo? Correctamente que sí. Ahora, el siguiente punto que tenemos en Mateo el capítulo 24 es la abominación asoladora. Fíjese, se predica el evangelio a todo el mundo y entonces viene la abominación asoladora. ¿De dónde viene esta expresión abominación asoladora? Viene de Daniel 9, 26 y 27. Vamos a leer esa profecía que fue dada centenares de años antes de que el evento ocurriera. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada ¿con qué? Con asolamientos. Estoy leyendo la Reina Valera de 1909, que es una mejor traducción. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos,
y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las que, ahí está la palabra clave otra vez, abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo que, sobre el pueblo asolado. De ahí viene la expresión abominación asoladora. ¿A qué se refería Daniel cuando habla de la abominación asoladora? Está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70, según hemos estudiado. ¿Qué dijo Jesús cuando salió por última vez del templo? Cuando la Shekinah salió del templo. Dijo en Mateo 23 y el versículo 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esa palabra desierta se puede traducir asolada. Es la misma palabra asolada. Es decir, la casa de ustedes ha quedado asolada. Ahora, note lo que dice Mateo 24:15. Aquí está el cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 26 y 27. Dice Jesús, por tanto, cuando veáis, hay algo que se puede ver, cuando veáis en el lugar santo, ahí dice a dónde lo iban a ver, en el lugar santo, la abominación desoladora, noten las dos palabras claves, abominación desoladora o asoladora, de que habló ¿quién? El profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, hay 3 puntos claves que quiero que notemos en este versículo. Número 1, la abominación era algo que la gente dentro de la ciudad podía ¿qué? Podía ver. Pues al verla, ¿qué debían hacer? Debían huir. Segundo, la abominación se colocó en el lugar santo, fuera de los muros de la ciudad. No puede haber sido la abominación dentro de la ciudad, porque entonces ¿cómo iban a huir? Si los romanos estaban destruyendo la ciudad y los que estaban adentro. Y en tercer lugar, la abominación era el presagio que anunció que la asolación vendría pronto. Es la abominación que trae desolación. Es decir, cuando se ve la abominación, se sabe que la desolación está cerca. Ahora, ¿saben ustedes que Flavio Josefo aplicó Daniel 9 a la destrucción de Jerusalén? Interesante que él entendió que Daniel estaba profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto es lo que escribió Josefo. Asimismo, Daniel escribió en cuanto al gobierno romano y que nuestra nación sería asolada por ellos. Interesante que el historiador judío Josefo entendió que Daniel 9, 26 y 27 se cumplió con los romanos que asolaron la ciudad de Jerusalén. Ahora, Marcos presenta un detalle que no está en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24 y el versículo 15. Dice que la abominación asoladora iba a estar en un lugar donde no debía estar. Leamos ese versículo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así que repasando, la abominación era algo que la gente podía ver dentro de la ciudad. En segundo lugar, se colocó la abominación en el lugar santo, un poco fuera de los muros de la ciudad. Y en tercer lugar, era un anuncio de que la ciudad iba a ser asolada o iba a ser desolada. Ahora, Lucas nos ayuda mucho a entender qué es la abominación asoladora. En Lucas 21 y el versículo 20 se expresa lo que está en Mateo 24:15 de una forma distinta. Dice allí, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Yo pregunto entonces, ¿dónde es el lugar santo? ¿Es en la ciudad o es fuera de la ciudad? Fuera, porque dice cuando vieron los ejércitos que rodean la ciudad. Así que el lugar santo tiene que estar ¿dónde? Fuera. Dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
ejércitos, sabed entonces que su ¿qué? Que su destrucción o su asolación ha llegado. Así que, ¿cuál es la abominación? Son los ejércitos romanos que tienen rodeado la ciudad, y los judíos consideraban el área fuera de los muros cierta distancia como terreno sagrado o terreno santo. Es decir, los que estaban en la ciudad, cuando vieran la abominación de los soldados romanos rodeando la ciudad, ellos podían estar seguros que el asolamiento o la destrucción iba a venir muy pronto. Es decir, la abominación constó del sitio de la ciudad por los ejércitos romanos. Así que el lugar santo tiene que haber estado fuera de los muros de la ciudad. Ahora surge esta pregunta: ¿cómo podían huir los que vieran la señal? ¿Cómo podían huir los fieles en la ciudad si la ciudad estaba rodeada o sitiada por los romanos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Eso lo vamos a cubrir en unos momentos. Los que vieran la señal, ¿qué debían hacer? Huir inmediatamente. ¿Qué iba a pasar si no huían cuando vieran la señal? Quedarían encerrados en la ciudad y vendría sobre ellos asolación y destrucción. Yo pregunto, ¿llegó finalmente la destrucción sobre la ciudad? ¿El asolamiento llegó cuando vieron la señal de la abominación? ¿Cómo no? En Lucas 19, 41 al 44 se describe a lo que sucedió con la ciudad. Aquí está bajando Jesús la cuesta oriental del Monte de los Olivos para entrar por la puerta oriental a la ciudad de Jerusalén. Nos dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, esto está hablando de lo que va a pasar cuando vengan los romanos, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Es decir, iban a circular la ciudad oriente, occidente, norte y sur. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque rechazaron a Cristo. ¿Qué sucedió con la ciudad? La ciudad fue asolada. Yo pregunto, al final de la historia, ¿qué va a pasar? Adelantándome un poquito. Ya no es un ataque directamente contra Cristo, sino contra ¿quiénes? Contra los seguidores de Cristo. Y el que persigue a los seguidores de Cristo, persigue ¿a quién? A Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue la voz. Pero Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús dice, al perseguir a los cristianos, ¿me estás persiguiendo a quién? Me estás persiguiendo a mí. Noten lo que dice la hermana White en cuanto a la señal de que iba a venir el asolamiento de la ciudad. Esto se encuentra en El conflicto de los siglos, página 25. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, ahora fíjense dónde está el lugar santo. Dice, fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían ¿qué? Huir a un lugar seguro. ¿Dónde quedaba el lugar santo? ¿En la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. ¿Y cuál era la señal? Los estandartes del ejército romano. ¿Recuerdan Lucas? Dice, cuando vieres la ciudad cercada por ejércitos. Ahora fíjense lo que sigue diciendo la hermana White. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros,
Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Ahora surge la pregunta, ¿qué era lo que tenían los estandartes romanos que se podría decir era abominación? Bueno, noten lo que dice la sierva del Señor. En el Conflicto de los Siglos, página 39, está hablando del Evangelio de Cristo y hasta dónde alcanzó el Evangelio. Dice, el Evangelio alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las ¿qué? Para las águilas de Roma. Qué interesante. ¿Sabe lo que tenía el estandarte romano? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. El estandarte romano, mis hermanos y hermanas, tenía un águila. Y alrededor del águila había una guirnalda dorada que representaba el sol. Y según dice la sierva del Señor, cuando los estandartes fueron clavados en el suelo, los soldados romanos le rindieron adoración al estandarte romano. Estaban adorando al dios Sol. Vamos a estudiar eso aquí unos momentos. El águila era la insignia oficial que se encontraba en los estandartes del ejército romano o de las legiones romanas, mejor. Antes del año 104 a.C., diversos animales aparecían en los estandartes de Roma. Aparecía a veces el toro, la serpiente, el león, el buitre, diferentes. Pero en el año 104 a.C., el cónsul Mario dio órdenes de que el águila fuese el único emblema en los estandartes de las legiones romanas. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo, en una campaña militar que hizo a Asia Menor, y esto lo estudiaremos un poco más adelante, adoptó al dios Sol Mitra como el dios de los ejércitos romanos y deificó los estandartes que contenían el águila. Es decir, los estandartes se convirtieron prácticamente en una representación del dios romano. Fíjense nuevamente que se identifica el águila, el sol, con adoración. Ahora, este es el dios que veneraba el emperador Constantino. Él llamaba a este dios Deus Sol Invictus, el invencible sol. Con el transcurso del tiempo, el estandarte del águila se convirtió en un símbolo de la invincibilidad de Roma. Según los romanos, así como el sol derrotaba cada día las tinieblas, las legiones romanas derrotaban diariamente los enemigos de Roma. Es interesante notar que el águila en el estandarte romano, y yo les voy a dar al concluir esta clase algunas ilustraciones que vamos a estudiar no solo en la próxima sesión, sino en la sesión de la tarde. El águila en el estandarte romano tenía las alas extendidas y en su alrededor tenía una guirnalda circular dorada que representaba el dios Sol Mitra. La cabeza del águila estaba virada hacia la derecha y tenía en sus garras 2 flechas, símbolo de guerra. Ustedes van a tener esta ilustración, van a ver el estandarte romano ilustrado. Josefo nos dice que cuando las legiones romanas circundaron a Jerusalén, clavaron sus estandartes en el suelo y les ofrecieron sacrificios y le rindieron adoración a los estandartes. Estaban rindiéndole adoración al dios Sol, cuyo símbolo era un águila. Yo pregunto, ¿aún en la Biblia el sol y el águila se relacionan? ¿Conocen el texto de Malaquías donde se levantará el sol de justicia con salvación en sus alas? Dice la Biblia. Solo que con los paganos el sol era un dios literal, mientras que en la Biblia el sol es un símbolo de Cristo Jesús.
Y el águila es un símbolo de Cristo Jesús. No es Cristo, como pensaban los romanos, que el dios Sol y el estandarte en realidad era una representación de Dios. Dice Flavio Josefo, luego venían los alféreces de la abarcante águila que se encuentran siempre a la cabeza de cada legión romana. ¿Qué dice Josefo? Que las águilas se encontraban frente a ¿qué? Se encontraban frente a cada división de las legiones romanas. Dice, siendo el rey y más fuerte de todas las aves, que para ellos es símbolo de dominio y un presagio de que iban a conquistar todo cuanto hallasen en su camino. Qué interesante lo que representaba este estandarte que tenía un sol y un águila. Recuerden esto porque vamos a volver a ello en el futuro. Ahora, es interesante notar que hay una conexión en el Nuevo Testamento entre la antigua Babilonia y Roma. A Roma se le llama la Nueva Babilonia. Noten 1 Pedro 5 y el versículo 13, a donde Pedro está escribiendo en una época cuando Babilonia ya no existía. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Así que Pedro está hablando de Babilonia. La mayoría de los eruditos creen que cuando Pedro habla de la iglesia que está en Babilonia, en su época, se está refiriendo a Roma, porque Roma se entendía como la Nueva Babilonia. Ahora, es interesante notar que en Mateo 24-28, Jesús hace una declaración vital para entender el asunto de las águilas. Noten Mateo 24-28, cuando la ciudad de Jerusalén fuera destruida, Jesús dijo, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí ¿qué? Allí se juntarán las águilas. ¿Se vieron entonces águilas fuera de la ciudad de Jerusalén cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida? Cuando todos los cuerpos muertos estaban fuera de la santa ciudad, lo que había sido la santa ciudad, encontramos que estaban presentes allí las águilas. Eran las águilas que se encontraban en los estandartes de las legiones romanas. Ahora, todavía no hemos contestado la pregunta, ¿cómo podía la gente en la ciudad huir al ver la señal si la ciudad de Jerusalén estaba completamente sitiada? La respuesta la vamos a anotar en nuestra próxima sección del sílabo. Cuando todo parecía que la ciudad de Jerusalén iba a caer bajo el mando del general Cestio Galo, se retiró misteriosamente de la ciudad. Cuando parecía que la iba a conquistar, de repente, por razón inexplicable, Cestio Galo, el general de las tropas romanas, se fue. Vamos a leer del Conflicto de los Siglos, página 29, donde la hermana White comenta esto, y luego vamos a leer de Josefo. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Note lo que escribió Flavio Josefo: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, él, es decir, Cestio, se retiró ¿de dónde? Se retiró de la ciudad. Y saben, lo interesante es que los judíos dentro de la ciudad escucharon a los falsos profetas que les dijeron, ve, se lo dijimos, que Dios iba a intervenir, y la retirada de Cestio Galo indica que Dios está con nosotros. Y los judíos enseguida, cuando se retiró Cestio, salieron y pelearon con los romanos, y el ejército romano sufrió muchas bajas porque ellos creían que Dios estaba con ellos. Pero luego, después de un tiempo de retirada, regresaron las legiones romanas y circundaron la ciudad, y ya no había escape.
Pero los que habían visto la señal, habían visto la abominación asoladora, habían visto los estandartes romanos con el águila y con el sol, vieron la señal, obedecieron la señal, huyeron a los montes, y cuando regresaron las legiones romanas, todos los cristianos habían salido de la ciudad de Jerusalén. Y ningún cristiano, dice la sierva del Señor, pereció en la destrucción de Jerusalén. Esa es nuestra próxima sección, Mateo 24, 16 al 18. ¿Qué debía hacer el pueblo de Dios cuando viera la señal, la abominación asoladora? Entonces los que estén en Judea, ¿qué? Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, cuando se viera la señal de la abominación que iba a traer asolación, la gente debía huir inmediatamente de la ciudad, los cristianos. Ahora, dice la hermana White en el Conflicto de los Siglos, página 29, empero la misericordia providencial de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Y en ese momento huyeron los cristianos de la ciudad de Jerusalén, y ni un solo cristiano, vamos a encontrar, pereció en la destrucción de Jerusalén, porque luego regresó Tito, otro general de las tropas romanas, circuló la ciudad de los 4 ángulos, dice Josefo que construyó un muro alrededor de la ciudad, y entonces ya no había escape para nadie que se encontraba en la ciudad. Casi todos los que estaban en la ciudad perecieron cuando los ejércitos romanos los destruyeron, pero los que habían escapado salvaron sus vidas. Es interesante que en Mateo 24, inmediatamente después de hablar de la señal, la abominación asoladora y la huida del pueblo de Dios, inmediatamente después se describe un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Ahora yo pregunto, nada más para adelantarme un poco, ¿será que hay una nación en el mundo hoy cuya insignia es el águila y que va a imponer algo relacionado con el sol? Y que cuando se vea esa señal, el pueblo de Dios va a tener que huir de las grandes ciudades para salvar sus vidas. ¿Será posible? Y que cuando huyan van a pasar por un terrible tiempo de angustia. ¿Están viendo la secuencia? Por eso necesitamos entender qué pasó históricamente, porque podemos entender lo que va a pasar en términos proféticos. Es decir, ahora vino un tiempo de angustia terrible para los que estaban en la ciudad y también para los que huyeron. La sierva de Dios dice en el Conflicto de los Siglos, página 29, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que estudiamos el libro de Ezequiel. Se puso una marca sobre los fieles para que ellos no perecieran cuando la ciudad fuera destruida. ¿Cómo no? Vino Nabucodonosor con sus águilas contra la ciudad. ¿Qué pasó con los que habían recibido la señal en su frente? No perecieron cuando la ciudad fue destruida. De la misma manera, cuando Jerusalén fue destruida por Tito y las legiones romanas, no pereció ni un solo cristiano en la destrucción porque habían escapado por sus vidas. Es decir, había un remanente fiel. Josefo tenía la tendencia a veces de hablar en forma hiperbólica, es decir, exageraba en su lenguaje. Tuvo esto que decir en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Las desgracias que han caído sobre todos los que han vivido desde la fundación del mundo no se pueden comparar con lo que cayó sobre los judíos, con lo que sobrecayó a los judíos. En otras palabras, fue la peor desgracia en la historia del mundo, según Josefo, el sitio de la ciudad y la destrucción final de la ciudad. Jesús usó una expresión similar cuando dijo
que se iba a ver un tiempo de angustia cual no se ha visto desde el principio del mundo. Interesante que Josefo usara casi la misma expresión que usó el Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, los que estaban dentro de la ciudad, que escaparon cuando vieron la señal, ¿qué día guardaban como día de reposo? ¿Ustedes creen que eso es un accidente, una coincidencia que Jesús haya mencionado el sábado aquí? En contraste con los estandartes romanos. Dice aquí en Mateo 24 y el versículo 20, orad pues, aquí está hablando Jesús, que vuestra huida no sea en invierno ni en qué, ni en día de reposo, que en realidad se debería traducir ni en sábado. Yo no sé si ustedes conocen la trayectoria de por qué en la versión Reina Valera de 1960 aparece la expresión día de reposo en vez de la palabra sábado. Es muy interesante la historia de esto. Las sociedades bíblicas dijeron que ellos iban a cambiar la palabra sábado, como aparece en la Reina Valera de 1909, y van a cambiarlo a día de reposo, y la Iglesia Adventista protestó, porque la Iglesia Adventista ha apoyado mucho a las sociedades bíblicas. Y por lo tanto la Iglesia Adventista dijo, ¿por qué van a cambiar ustedes de sábado a día de reposo? Cuando la palabra en griego es sábado. Y ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer entonces, ya que ustedes protestan, es que vamos a poner día de reposo y entonces le ponemos un asterisco chiquitico y al pie de la página pone, aquí equivale a sábado. Pues si equivale a sábado, ¿por qué no ponen sábado? ¿Para qué ponen un asterisco al pie de página? Aquí equivale a sábado. La razón es que día de reposo es una expresión muy ambigua. Día de reposo puede ser cualquiera. Pero sábado es sábado. O sea que las sociedades bíblicas lo que quisieron fue suavizar el significado explícito de la Biblia de que el sábado es el día de reposo. Y entonces, después que ellos vieron la señal, la abominación que iba a traer asolación, vino finalmente la asolación de la ciudad de Jerusalén. Habían visto la abominación de los estandartes romanos y ahora vino la desolación. Quiero que noten lo que dice Juan 11 y el versículo 48 al 50. Esto es algo que estaba sucediendo unos 6 meses antes de la muerte del Señor Jesucristo. Resulta que Jesús desempeñó el mayor milagro que haya hecho, según el Espíritu de Profecía, mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús resucitó a un hombre que había estado muerto 4 días, a Lázaro. Y en Juan 11 dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, las iglesias de la época, por así decirlo, las sinagogas se empezaron a vaciar. Y todas las personas empezaron a seguir a Jesús. Porque quedaron impactados de que Jesús hubiese resucitado a una persona que llevaba 4 días de muerto, un milagro extraordinario. Así que todos empezaron a seguir a Jesús y los líderes espirituales de la nación judía dijeron, esto no podemos permitirlo, porque si lo permitimos, toda la gente va a seguir a Jesús y entonces no va a ser necesario que exista ya la religión judía, ni la nación judía, ni nuestra ciudad, ni nuestro templo. Y entonces van a venir los romanos y los romanos van a destruir nuestro templo y nuestra ciudad. Nos van a quitar y todo el mundo lo va a seguir a él. Y entonces en esa reunión del Sanedrín se paró el sumo pontífice Caifás y dijo unas palabras muy interesantes. Se encuentran en Juan 11 y el versículo 48 al 50. Dijo Caifás, si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Era un asunto de national security, de seguridad nacional. Encargarse de este enemigo número 1 de la nación. Así que Caifás está diciendo, mire, si nosotros permitimos que este hombre siga viviendo, nuestra nación se va a desbaratar, van a venir los romanos y nos van a destruir y van a quitar nuestra nación. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada,
¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? ¿Cuál era la solución de Caifás al problema? De que pudiera desaparecer la nación y vinieran los romanos a quitar el puesto de la nación judía. La solución era muy sencilla. Matemos a este hombre y si lo matamos, vamos a salvar la nación y los romanos no van a destruir la nación. Pero ¿saben lo que es interesante? Al condenar a Jesús a muerte, causaron lo que querían impedir. Porque al matar a Jesús, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos vinieron y destruyeron su nación. Ellos pensaban que matando a Jesús iban a salvar a la nación de los romanos, pero al condenar a Jesús, los romanos vinieron y destruyeron la nación. Ahora, ¿cómo se aplica eso proféticamente? Vamos a encontrar en nuestro estudio que el hermano White afirma que en los últimos días van a aumentar tremendamente los desastres en este mundo. Va a haber desastres naturales, va a haber criminalidad, guerras y rumores de guerras, posiblemente terrorismo, aunque la hermana White no usó esa expresión. Las cosas van a ir de mal en peor, se van a poner terribles. Y en los Estados Unidos se va a usar el argumento, se va a decir, mire, todo se está desmoronando, todo se está desbaratando. De alguna manera tenemos nosotros que salvar la nación. En ese tiempo se estará proclamando el fuerte clamor. El pueblo de Dios estará proclamando el mensaje de salir de Babilonia y las iglesias estarán quedando ¿qué? Vacías, porque muchedumbres están saliendo. Los líderes espirituales se van a enojar contra los que están proclamando el mensaje y la hermana White dice que van a usar el mismo argumento de Caifás. Van a decir, es necesario que esta gente que está causando todos estos problemas, que se están llevando a todos estos miembros de nuestras iglesias, es necesario que ellos mueran y no que sea desolada y destruida toda la nación. Va a repetirse en forma muy semejante este panorama que tenemos en Juan el capítulo 11. Yo pregunto entonces, mis hermanos y hermanas, ¿es importante conocer el marco histórico de Mateo el capítulo 24? Marcos 13 y Lucas 21, es indispensable. Si no entendemos lo que ocurrió, no vamos a entender tampoco lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Les quedó claro lo que estudiamos hasta ahora? Amén. Si no quedó claro, escrito está. Y entonces ustedes pueden ir y lo pueden estudiar ustedes mismos con tiempo, porque yo sé, como tenemos la premura del reloj, esto se está grabando para televisión, entonces tenemos que terminar en cierto número de minutos y por eso es que corremos un poquito más rápido de lo que yo quisiera. Ahora vamos a nuestra siguiente lección. La siguiente lección se titula El agüero del águila. ¿Saben ustedes qué es un agüero? Es una palabra que no usamos muy bien. Un agüero es un preanuncio de algo que va a suceder. Por ejemplo, cuando se veía un águila en la antigüedad, la gente lo tomaba como un presagio de que algo iba a venir, el agüero del águila. Y se usa mayormente en un sentido negativo, algo malo que va a suceder. Así que vamos a ver ahora el cumplimiento final de lo que estudiamos en Mateo el capítulo 24. Para esto necesitamos repasar la secuencia de eventos de Mateo 24. El resto de los minutos que tenemos en esta clase vamos a repasar lo que acabamos de estudiar para que tengan el panorama completo. Vimos que según Jesús se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas para engañar. ¿Ocurrió eso antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? Iban a aumentar los desastres naturales, guerras y rumores de guerras, terremotos, pestilencias, hambres y alborotos. ¿Vimos que eso sucedió antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? ¿Cuál era el propósito de todos estos desastres? Finalmente, ¿qué? Echarle la culpa al pueblo de Dios. Y entonces se iba a levantar contra el pueblo de Dios, ¿qué cosa? La persecución. Sus amigos y sus familiares los iban a perseguir. Esto es lo que podríamos llamar el tiempo de angustia previo.
¿Han oído hablar del tiempo o el pequeño tiempo de angustia en los escritos del Espíritu de Profecía? Hay dos tiempos de angustia en Mateo 24. El primer tiempo de angustia que se menciona aquí es el tiempo de angustia cuando familiares y amigos se están volcando en contra del pueblo de Dios. El último tiempo de angustia es después que se ve la señal de la abominación asoladora. Así que hay un tiempo de persecución por parte de familiares, por parte de amigos, que están echando la culpa al pueblo de Dios por los desastres que están ocurriendo. ¿Y qué tendrá que hacer el pueblo de Dios entonces? ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Dios antes de la destrucción de Jerusalén? Tuvo que testificar ante ¿qué? Ante gobernantes, reyes y magistrados. ¿Qué recibieron para poder testificar? Vimos que recibieron el poder del Espíritu Santo para poder testificar ante reyes y gobernantes. Pero en este tiempo también hubo ¿qué cosa? Un zarandeo. ¿Qué pasó con muchos de los que habían aceptado el mensaje? Se escandalizaron y abandonaron el mensaje, y mencionamos a varios de esos. Se levantaron también falsos profetas para decir que estos que estaban predicando estas cosas eran alarmistas, que no había que hacerles caso, que Jerusalén iba a permanecer para siempre. Es decir, profetizaban paz, paz. Y como resultado de la maldad existente, de la transgresión de la ley, ¿qué pasó con el amor de muchas personas? El amor en la ciudad se enfrió. ¿Es eso una realidad, que se enfrió el amor en la ciudad? Oiga, lo que leímos del Espíritu de Profecía describe una ciudad a donde transgredían la ley y como resultado el amor prácticamente desapareció de la ciudad. Pero luego Jesús instó a sus seguidores que tuvieran ¿qué cosa? Perseverancia, que no abandonaran la fe, que no fueran zarandeados, sino que tuvieran paciencia en la tribulación y en la persecución. Y luego entonces encontramos la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Había sido predicado el Evangelio en todo el mundo antes de la destrucción de Jerusalén? Vimos que sí. Y luego cuando se predica este mensaje, uno de los últimos eventos es que se ve ¿qué cosa? La colocación de la abominación asoladora. ¿Y qué es la abominación? Los estandartes romanos que contienen un águila y un ¿qué? Y un sol. ¿Y qué hicieron los ejércitos romanos? Se arrodillaron y le rindieron homenaje a el águila y el sol que se encontraba en el estandarte. Y cuando se vio la abominación asoladora, ¿qué debía hacer el pueblo de Dios al ver esta señal, los que estaban en la ciudad? Debían huir para salvar sus vidas. ¿Y cómo fue posible que huyeran si la ciudad estaba sitiada? Hubo un corto periodo de tiempo cuando se retiraron los ejércitos romanos, y en ese tiempo el pueblo de Dios, dice el Espíritu de Profecía, se retiró de la ciudad. Todos los fieles cristianos se retiraron de la ciudad, y entonces regresaron luego los ejércitos romanos, y los que estaban adentro fueron destruidos. ¿Qué día guardaban los fieles de Dios? El día que guardaban los fieles de Dios era el sábado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni sea en sábado. Y luego entonces, a un punto que no cubrimos mucho todavía, dice que después de la abominación asoladora y la huida del pueblo de Dios, iba a venir la gran tribulación. Ahora fíjense, ya hablamos de una tribulación, cuando amigos entregaban a amigos, familiares entregaban a familiares, tendrían que testificar ante reyes y gobernantes. Esto es durante el tiempo de gracia. Pero después de la abominación asoladora, cuando el pueblo de Dios huye y quedan aquellos que son infieles, se cierra la puerta de la gracia, y luego el siguiente evento en Mateo 24 es la gran tribulación. Y de eso vamos a hablar un poco más en unos momentos. ¿Les queda claro
este punto, la secuencia de eventos que llevaron a la destrucción, la asolación de Jerusalén? Ahora, al pie de la página 33 hay un principio muy importante que nos va a guiar en nuestra próxima clase. Mateo 24 va a tener un cumplimiento adicional. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Recuerdan las dos preguntas que le hicieron a Jesús? ¿Cuándo van a suceder estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, el primer cumplimiento de Mateo 24 se cumplió con la Jerusalén literal y local. Pero el principio es que lo que sucedió literalmente con Jerusalén literal y local en un sitio va a tener un cumplimiento final a nivel global con el Israel ¿qué? Con el Israel espiritual. Es decir, el principio es que lo que se cumplió con los judíos literales en una localidad literal, en su cumplimiento final se va a cumplir con el Israel espiritual, con los que han profesado a Jesús como Salvador, y se va a cumplir a nivel global o a nivel mundial. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que todo lo que ocurrió, llevando finalmente a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, va a realizarse de nuevo en la misma idéntica secuencia que nosotros estudiamos en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas el capítulo 21. Así que vamos a estudiar en esta lección, en nuestra próxima sesión, la secuencia de eventos que vimos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Y vamos a encontrar que cada uno de los eventos que llevaron a la destrucción final de Jerusalén se van a cumplir de nuevo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, hay un paralelo preciso y exacto. Solo que lo que ocurrió allá ocurrió con un pueblo judío literal que se encontraban dentro de una ciudad literal. Los ejércitos romanos tenían un estandarte literal con un águila y un sol. Le rindieron adoración al dios Sol literal, pero vamos a encontrar que todo eso tiene una aplicación espiritual y mundial al pueblo de Dios en estos últimos días. Ese será nuestro estudio en la próxima sesión que tendremos en unos minutos. Nuevamente, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas aquí a nuestra sesión número 14 de la serie sobre los sellos. Esta mañana, en nuestra primera sesión de hoy, estudiamos sobre el cuarto sello. Esta tarde, en las dos sesiones que tenemos, vamos a estudiar el quinto sello. Para aquellas personas que tienen el manual, vamos a comenzar en la página 233. Y el título de la lección número 14 es el quinto sello, el clamor de los mártires. Pero antes de empezar queremos pedir la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos una vez más en tu casa de oración que es para todos los pueblos. Gracias por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda sin rumbo. Gracias te damos por el privilegio de ser tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, tú nos has escogido para proclamar el maravilloso mensaje de la salvación a todo el mundo.
pedimos tu compañía esta tarde al abrir tu santa palabra. Que no regrese a ti vacía, sino que el Espíritu Santo nos la explique para que podamos proclamarla. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir el material básicamente como lo tenemos en el manual. Quiero hacer un repaso de lo que estudiamos en nuestro tema de esta mañana, el cuarto sello. Pero empecemos con el primero. El primer sello es la iglesia apostólica, el caballo blanco, que sale venciendo y para vencer. Muchedumbres entran a la iglesia. Luego tenemos el caballo rojo. Satanás despierta la persecución contra la iglesia porque la iglesia está creciendo mucho. La gente está saliendo del judaísmo y del paganismo y uniéndose al cristianismo. No le conviene a Satanás. Así que el caballo rojo, los emperadores persiguen a la iglesia. Satanás se da cuenta que mientras más persigue, más crece la iglesia. Así que ahora llegamos al momento del tercer caballo, el caballo negro. Satanás dice, bueno, si no los puedo destruir por persecución desde afuera, entonces voy a infiltrar a la iglesia con apostasía. Y por lo tanto introduce las tinieblas de color negro a la iglesia. Y luego la oscuridad y el hambre se intensifica durante el cuarto sello, que representa el periodo de dominio papal. El caballo pálido, el caballo de la muerte, porque el que monta el caballo dice que lleva a la gente a la muerte y al sepulcro a través de 4 cosas. Primero, la espada del poder civil. En segundo lugar, el hambre por la palabra de Dios. En tercer lugar, la pestilencia, la enfermedad espiritual que viene como resultado del hambre. Y finalmente, las fieras, que representa a los enemigos del pueblo de Dios que se comportan como fieras. Y esto nos trae al quinto sello, que es el clamor de los mártires. Vamos a leer el significado a principios del capítulo. La sangre de los mártires que el papado mató durante el periodo del cuarto sello, clamó para que Dios les hiciera justicia. Dios le dio a cada uno de esos mártires que murieron durante los 1260 años un manto blanco y le dijo que reposara hasta que se completara el número de mártires que iban a ser muertos en el futuro. Vamos a leer el pasaje, Apocalipsis 6, 9 al 11. Y entonces vamos a ofrecer una interpretación de estos versículos. Empezando en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, los que fueron muertos durante el cuarto sello, ¿ok? Porque es el caballo de la muerte. Así que ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Captaron el cuadro? Ahora vamos a formular algunas preguntas que en el transcurso de las 2 sesiones vamos a responder. ¿Qué significa la palabra alma? En segundo lugar, ¿en qué sentido claman las almas de los mártires? En tercer lugar, ¿cuál es el altar debajo del cual claman los mártires? Número 4, ¿qué significa la palabra mártir? Luego, a la página 234, ¿a cuál periodo de la historia se refiere el quinto sello? Siguiente pregunta, ¿por qué mató el papado a estos mártires? La siguiente, ¿qué representan los mantos blancos que Dios les dio a los mártires? ¿Por qué les dice Dios que reposen un poco de tiempo?
¿Habrá más que un solo grupo de mártires? Y finalmente, ¿cuándo y cómo contestará Dios el clamor de los mártires? Esas son las preguntas que vamos a procurar responder en las 2 sesiones que siguen. Ahora, una pregunta que surge es esta: ¿cómo es posible que clamen personas que están muertas? Casi todos los comentaristas no adventistas dicen que el 5º sello comprueba que el alma puede vivir independientemente del cuerpo después de la muerte. ¿Será esto lo que quiere decir el texto? Vamos a examinar qué significa que las almas claman debajo del altar para que se les haga justicia. Hay 2 trasfondos del Antiguo Testamento. Solo tenemos tiempo de cubrir uno de los trasfondos para entender qué significa que claman las almas debajo del altar. Sin embargo, en la lección tenemos también el segundo marco. Ustedes pueden leerlo en su tiempo libre porque no tenemos suficiente tiempo de cubrir todo el material. Vamos a notar en la página 234 el primer trasfondo y el más importante. Génesis 4 y el versículo 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y luego dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Porque Abel trajo los frutos de la tierra y también un animal. Caín trajo solamente los frutos de la tierra. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel por ser obediente y adorar a Dios como Dios dijo, y rechazó el sacrificio de Caín. Ahora, en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 4 dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué cosa? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, una palabra clave, alcanzó ¿qué cosa? Testimonio. Esa palabra está en el 5º sello. Alcanzó testimonio. La palabra griega es la palabra marturía, de donde viene la palabra mártir. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, otra vez la palabra marturía, de donde viene la palabra mártir, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y ahora escuchen esto: y muerto aún habla por ella. Es decir, Abel todavía habla aún cuando está muerto. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a Génesis 4 y el versículo 8 en la página 235. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿qué? Y lo mató. Yo pregunto, ¿esa fue una injusticia? El justo muere y el impío vive. Una gran injusticia. ¿Era necesario rectificar esa injusticia? ¿Que Dios rectificara esa injusticia? Claro. Ahora notemos el capítulo 4 y el versículo 10. Abel el justo ha muerto, Caín está vivo. Y ahora encontramos que Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de ¿qué? De la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que está clamando? Está clamando la sangre de Abel. ¿Y por qué está clamando la sangre de Abel? Porque se ha hecho una injusticia. Se ha derramado sangre inocente. Y por lo tanto ese juicio injusto tiene que rectificarse en el gran tribunal celestial. La muerte de Abel fue totalmente injusta. El justo Abel murió y el malvado Caín vivió. El impío Caín derramó la sangre de su hermano. Y este es un detalle muy interesante. La hermana White dice en Signs of the Times, enero 9, 1896, que Caín derramó la sangre de su hermano al pie del altar del sacrificio. Qué interesante. La sangre de Abel clama desde
la base del altar donde se sacrificaban a los animales. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por vindicación y justicia. Según las apariencias, el mal ganó y el bien perdió. En algún momento posterior a se necesitaba rectificar esta injusticia. La sangre de Abel clamaba simbólicamente para que se les hiciera justicia. En Hebreos 12 y el versículo 24 nos dice que la sangre de Cristo también habla. Dice allí a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel clama por justicia, mientras que la sangre de Cristo provee esa justicia. Podemos entender un poquito mejor este asunto de la injusticia que se ha hecho contra los mártires, examinando lo que se llaman los salmos imprecatorios. Es a donde los justos y los santos están clamando porque parece que la vida es injusta y ellos están sufriendo y están muriendo, y parece que Dios sencillamente no va a hacer nada para ayudarlos. Un ejemplo de eso está en el Salmo 79, 9 y 10, que está en la página 236. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. ¿Por qué las naciones van a decir, qué injusticia? La gente buena perdió y la gente mala ganó. ¿Por qué la gente va a decir eso? Señor, haz justicia, venga la sangre de tus fieles. Ahora vamos a pasar por alto la siguiente sección, que es el otro trasfondo del Antiguo Testamento. Por eso es importante que tengan ustedes el manual, porque así van a poder estudiar el segundo trasfondo. Lo que sí quiero ir, para los que tienen el manual, es a la página 237. Cuando dice que las almas están clamando, en realidad es la sangre que está clamando para que se les haga justicia. La palabra nefesh en el Antiguo Testamento se traduce a veces vida y a veces se traduce alma. Ahora, quiero leer estos dos versículos muy interesantes a donde se usa la palabra alma, la palabra nefesh. Levítico 17:11 dice, porque la vida, ese es nefesh, que se traduce en otros versículos alma, porque la vida de la carne está ¿dónde? El alma está en la ¿qué? O la vida está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Deuteronomio 12 y el versículo 23 repite que el alma o la vida del hombre es su sangre. No es un alma que sale del cuerpo y vive por allá y está clamando. No, está clamando es el alma, que es la vida, que es la sangre. Noten Deuteronomio 12 y el versículo 23. Solamente que mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es ¿qué? Es la vida, y no comerás la vida, es la misma palabra nefesh, alma, no comerás la vida juntamente con su carne. Es decir, no es el alma desencarnada de Abel lo que está clamando, sino es la sangre de Abel, la sangre de los mártires que fueron muertos durante el cuarto sello, inmolados por el poder papal. Ahora vamos a la página 238. Los mártires murieron, ¿por qué razón? Por dos razones. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. La palabra de Dios se refiere a sus enseñanzas, es decir, ellos proclamaron el mensaje de Dios, el evangelio. Y el testimonio que ellos tenían se refiere al testimonio de su vida práctica.
el testimonio de su carácter. Es decir, hablaron la palabra de Dios y reflejaron el carácter de Cristo Jesús. La palabra mártir que se usa allí en Apocalipsis, el capítulo 6, en realidad significa uno que testifica o uno que da testimonio. Eso es lo que significa la palabra mártir. En Apocalipsis 12:11 tenemos una ayuda de lo que significa esta palabra mártir. Ahí dice el texto que los fieles de Dios vencieron a Satanás por la palabra de su testimonio y por la palabra de Dios, y no amaron sus vidas hasta la muerte. En el Nuevo Testamento, la palabra testimonio, que aparece en el quinto sello, se traduce mártir 3 veces. ¿Cuáles son esas 3 veces que se traduce la palabra testimonio como mártir? El primer ejemplo es Esteban. En Hechos 22:20, el apóstol San Pablo, después de su conversión, habló de Esteban el mártir. Y él dice, yo ayudé a martirizarlo. También se usa para un personaje que se llamaba Antipas. Se menciona en relación con las iglesias. Y era un hombre fiel. Y el versículo dice en Apocalipsis 2:13, mi mártir fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Es decir, Antipas también fue un mártir que dio testimonio. La tercera vez que en el Nuevo Testamento se traduce la palabra testimonio con la palabra mártir es en Apocalipsis 17:6, a donde habla de la gran ramera que derrama la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, es decir, de los que dan testimonio de Jesús. Ahora, permítame darles un par de ejemplos de lo que significa la palabra de Dios y el testimonio de ellos. El primer ejemplo es el apóstol Pablo cuando comparecía ante los emperadores romanos para dar razón de su fe. En la página 238 tenemos una cita de la hermana White que explica cómo se comportaba Pablo cuando los emperadores lo llamaban a comparecer ante ellos. Dice así: cuando estuvo ante reyes y dignatarios de la tierra, quienes tenían la vida de él en sus manos, no tembló, pues había encomendado su vida a Dios y ella estaba escondida en Cristo. ¿Con qué cosa? Con cortesía. Ahí está reflejando el carácter de Jesús, ¿sí o no? Con cortesía, los corazones de los que ocupaban posiciones de poder, aun cuando eran hombres de fiero temperamento, impíos y corruptos de corazón y conducta. Es decir, Pablo fue cortés con ellos. No olvidó su posición, ni la importancia de la ocasión. Tenía celo por la verdad y audacia para defender a Cristo. Es decir, predicó el mensaje de Cristo. Inclusive uno dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Interesante. Así que dice, no olvidó su posición ni la importancia de la ocasión. Tenía celo por la verdad y audacia para defender a Cristo. Pero al mismo tiempo manifestaba en su conducta un porte decoroso y una genuina cortesía. Cuando extendió la mano, como era su costumbre al hablar, el sonido de las cadenas no le causaba bochorno ni vergüenza. Consideraba que las cadenas eran señal de honor y se regocijaba en sufrir. En sufrir, ahora escuchen las palabras que aparecen en el quinto sello. En sufrir, ¿por qué? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Así que sabemos lo que significa eso por la forma como se comportó Pablo cuando comparecía ante los emperadores. Sigue diciendo, rodeado de filósofos, reyes y críticos, era el embajador de Dios. Sus razonamientos, porque también predicó, sus razonamientos eran ¿qué cosa? Tan claros y convincentes que hicieron temblar al rey libertino a medida que Pablo relató su experiencia y explicaba lo que había cambiado su vida y despertado la malicia de los judíos contra él. Exaltó a Jesucristo como el Redentor del mundo. La gracia
como ángel de la misericordia, hizo que su voz se escuchara ¿cómo? Se escuchara de una forma dulce y clara, repitiendo la historia de la cruz y el incomparable amor de Jesús. Esa es la forma en que Pablo, el mártir, porque Pablo fue martirizado, hacía cuando comparecía ante los reyes y los gobernantes. Podemos también comprender lo que significa este asunto de una persona que es martirizada por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, recordando la experiencia del apóstol Juan. ¿Por qué el apóstol Juan estaba en la penitenciaría de Patmos? Noten Apocalipsis 1 y el versículo 9, a donde nos explica por qué es que Juan terminó en la penitenciaría. Dice allí en el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos. ¿Y por qué estaba allí? Por la palabra de Dios y ¿qué cosa? Y el testimonio de Jesucristo. La hermana White lo describe en Hechos de los Apóstoles, página 453, de la siguiente manera: Juan se defendió de una manera clara y convincente. Está hablando de cuando compareció ante el emperador Domiciano alrededor del año 96 de la era cristiana. Así que dice, Juan se defendió de una manera clara y convincente, y con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia. Pero cuanto más convincente era su testimonio, una palabra clave que aparece en el quinto sello, tanto mayor era el odio de sus opositores. El emperador Domiciano estaba lleno de ira. No podía refutar los razonamientos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad, pero se propuso hacer callar su voz. Y así fue que, según la historia, y la hermana White confirma que así fue que sucedió, según la historia, el emperador Domiciano, después que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, el emperador Domiciano mandó a echar a Juan a un caldero, a una caldera de aceite hirviente. Pero Dios lo preservó, como a los 3 jóvenes en el horno de fuego. Y como Domiciano no lo pudo matar, lo mandó a la penitenciaría de Patmos, a donde permaneció por un buen periodo de tiempo. Pero según la historia de aquella época, algunos escritores dicen que después de un tiempo lo soltaron de Patmos y fue a Éfeso y llegó a ser obispo de la iglesia en Éfeso. Ahora necesitamos también tomar en cuenta la relación que tiene el librito de Apocalipsis 5. ¿Recuerdan el librito? ¿Qué es lo que contiene el librito? Según vimos cuando estudiamos la visión introductoria. Contiene toda la historia de ¿qué? Toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada persona ha tomado dentro del curso de la historia. Es decir, en ese pergamino se encuentra cada detalle de toda la historia del planeta, desde cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén hasta el final de la historia. Es un registro histórico completo, una historia universal, podríamos decir, de comienzo a fin, sin faltar un solo detalle. Este libro tiene una relación estrecha con el cuarto sello. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a anotar al pie de la página 239 esta cita interesante del Espíritu de Profecía. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. Ese es el cuarto sello, durante el periodo del cuarto sello. La Inquisición fue lo que se estableció. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos
Ahora escuchen lo que estaba pasando sin que se dieran cuenta esos hombres perversos, lo que estaban haciendo con los fieles de Dios. Dice, en sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por más horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. ¿Qué estaban haciendo los ángeles? Anotando cada detalle de lo que estaban haciendo con los fieles de Dios. Sigue diciendo, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Esto es el cuarto sello, cuando los mártires murieron. Pero, ¿qué estaba pasando? Se estaba anotando todo para una futura referencia. Sigue diciendo, los cuerpos de los mutilados de millones de mártires, ¿qué hacía? Ahora sabemos la relación con el quinto sello. Dice, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios. Esos son los mártires debajo del altar que están clamando a Dios contra aquel poder apóstata. Es notable que durante el cuarto sello, mientras se hacen injusticias contra el pueblo de Dios, los ángeles celestiales están apuntando en ese pergamino todo lo que están haciendo con los fieles. Noten la siguiente cita, dos citas que indican algo similar. En el Conflicto de los Siglos, página 59, dice lo siguiente: la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está ¿qué? Escrita en el cielo, sí señor, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. Es decir, lo único que se encuentra son las acusaciones de sus perseguidores, pero no se encuentra la verdad. Sigue diciendo, la política de Roma, está hablando del papado, consistió en hacer ¿qué? Desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma por hacer ¿qué cosa? Por destruir todo registro de su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. En la tierra casi no se hallan registros de lo que pasó durante ese tiempo, las injusticias que se cometieron, pero el ángel estaba presente anotando en el pergamino sin ningún titubeo y sin ningún error todo lo que pasó durante ese tiempo, y más adelante tendrán que enfrentarse a lo que fue escrito en el libro. Noten la siguiente cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 73. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada que son los valdenses, el Papa expidió una bula que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad. En realidad tenían piedad, pero decían que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Y ahora escuchen esto. ¿Esperaba este altivo potentado enfrentarse nuevamente a estas palabras? ¿Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo?
para confrontarlo en el día del juicio? En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, dijo Jesús, a mí lo hicisteis. ¿Están conmigo o no están conmigo? Fueron borrados los registros de lo que hizo el papado durante el cuarto sello. La muerte y el sepulcro seguía a los mártires. En los registros terrenales desaparecieron las injusticias, pero en el pergamino que se abrirá, y en un momento les voy a leer una cita donde cuando estos personajes que cometieron las injusticias se van a enfrentar al registro verídico. Nota lo que dice en la siguiente cita. ¿Cuándo es que ellos van a ver esto? Esto es después del milenio, conflicto de los siglos 648. Todos esos que oprimieron al pueblo de Dios durante los 1260 años están presentes fuera de la santa ciudad porque habrán resucitado después del milenio. Y fíjense lo que dice aquí. Allí, fuera de la Nueva Jerusalén, después del milenio, hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así profesos padres de la iglesia tienen que rendirle a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. ¿Dios va a rectificar el asunto, sí o no? Oh, claro que lo va a rectificar. Demasiado tarde ven que el Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo, ¿qué cosa? Identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. ¿Están captando lo que significa el quinto sello? Ahora sigamos al pie de la página 241. Los ángeles registraron en los libros celestiales cada obra inicua que cometió el papado contra el pueblo de Dios durante los 1260 años. Después del milenio, el león de la tribu de Judá abrirá el registro ante todo el universo y vengará la sangre de los que murieron injustamente. Dios rectificará los veredictos que se ofrecieron en los tribunales terrenales. Estamos en la página 242. Los malvados sacerdotes, prelados y papas verán abrirse el libro con los 7 sellos y recordarán todo lo que le hicieron al pueblo de Dios. Entonces confesarán ante el universo que ellos son dignos del castigo que le proporcionaron a los hijos de Dios. Daniel 7 describe vívidamente el tribunal celestial, a donde los veredictos de los tribunales terrenales serán revocados. Daniel 7, versículos 21 y 25, describe cómo el cuerno pequeño persiguió a los fieles de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo. Durante este periodo, el papado destruyó a los fieles de Dios sin misericordia. Los justos murieron y los impíos vivieron. El tribunal humano de la Inquisición inculpó a los fieles y los ejecutó. Por eso, bajo el quinto sello, los mártires claman a Dios para que juzgue al papado y vengue su sangre de sus hijos, la sangre de sus hijos. Elena White escribió esta interesante cita, Palabras de vida del Gran Maestro, página 143. Millones han descendido a la tumba, cargados de infamia, por haber rehusado rendirse a las engañosas pretensiones de Satanás. Los hijos de Dios han sido ajusticiados, ¿dónde? Por los tribunales humanos, como los más viles criminales. Pero está cerca el día cuando Dios será el juez. Entonces las decisiones de la tierra serán ¿qué? Invertidas.
quitará la afrenta de su pueblo. A cada hijo de Dios se le darán ropas blancas. Está hablando del quinto sello, donde se dan ropas blancas. En Daniel 7, y no tenemos tiempo de entrar en detalle en Daniel 7, pero ahí el cuerno pequeño por 1260 años hace como le place. Dice que prosperó. Mata a los santos de Dios durante todo ese periodo y no le va mal. Los justos mueren y los injustos viven. Los justos son mártires y los injustos se salen con la suya. El propósito del juicio en Daniel 7, en realidad el juicio se hace en el cielo. La venganza es cuando Cristo venga. Porque los que están clamando debajo del altar están diciendo: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? El juicio, el examen de los casos individuales se hace en el cielo durante el juicio investigador. Y cuando se determina que los que murieron son justos y santos, entonces Cristo, cuando venga, castigará al poder que mató a los fieles de Dios y vindicará y finalmente vindicará la sangre de los santos del Señor. Por eso dice en Daniel 7, 26 y 27, pero se sentará ¿quién? El juez, y le quitarán al cuerno pequeño su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Y ahora a quién se le va a dar el reino? El papado reinó, los justos murieron. Pero ahora, después del juicio celestial, ¿quiénes son los que van a reinar? Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, los mismos que el cuerno pequeño persiguió, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. El pergamino que menciona Apocalipsis 5, 1 y 2 contiene el registro indeleble de todos los actos malvados del papado durante el periodo de supremacía papal en el cuarto sello. Después del milenio, Jesús, el león de la tribu de Judá, ya no es el cordero inmolado, ya no es un cordero que salva, es un león que viene ahora a reinar. El león de la tribu de Judá abrirá este libro, y los malvados opresores de los fieles de Dios recordarán en el más ínfimo detalle lo que le hicieron a los fieles de Dios. Pero ahora escuchen bien. Ese libro no contiene solamente las obras lóbregas del poder papal. Contiene toda la historia de la raza humana. Todas las injusticias que se cometieron a través de la historia. Contiene también toda la historia de lo que le hicieron los judíos al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Pilato trajo y puso lado a lado a Barrabás y a Jesús y le dijo a los dirigentes judíos: escojan ustedes a quién quieren que suelte, a Jesús el Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijo el pueblo? Suéltanos a Barrabás. ¿Saben que esa decisión fue escrita en el pergamino cuando condenaron a muerte a Jesús? No solamente lo que hizo el papado. En los 7 sellos, el énfasis del quinto sello cae sobre lo que hizo el papado. Pero el libro es mucho más amplio, contiene toda la historia de la raza humana. Noten esta cita de la hermana White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236, a donde ella comenta sobre la decisión que tomaron los dirigentes judíos. Dice: así hicieron su elección, ¿quiénes? Los que tienen el manual, los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada, ¿dónde? En el libro, estamos en la página 243, en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. ¿Se registró en ese pergamino ese evento histórico? Sí, porque toda la historia está allí. Y luego dice, con todo su carácter vindicativo. Es una mala traducción. En inglés la palabra es vindictiveness. La palabra vindictiveness significa con todo su carácter vengativo o retributivo. Ahora se le va a retribuir a los que hicieron esto con el pueblo de Dios. Con todo su carácter retributivo,
aparecerá esta decisión delante de ellos en aquel día, cuando el león de la tribu de Judá le quite el sello. ¿Cuándo es que va a pasar eso? Que los que hicieron eso con Jesús van a ver lo que ellos hicieron. Para poderlo ver, tienen que haber resucitado. Tienen que estar vivos. ¿Y cuándo es que van a resucitar los impíos? Después del milenio. Ahí es que finalmente vamos a encontrar, se abre el pergamino y cada persona ve la decisión que tomó en el curso de la historia. Quiero leerles ahora lo que va a pasar después del milenio con aquellos que hicieron eso con Jesús. En el conflicto de los siglos, página 648, dice que ellos se van a enfrentar otra vez a eso. Dice allí, el terrible espectáculo, estos son los impíos, están fuera de la ciudad después del milenio. El terrible espectáculo se presenta tal cual ocurrió. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó, porque lo están viendo. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias, los soldados escarnecedores y los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. ¿Están captando el cuadro? Todo esto ha sido anotado a través de la historia. Y yo ni siquiera diría que fue anotado. Yo creo que Dios sacó fue un video de todo lo que está pasando. Nosotros nos jactamos de nuestra tecnología. ¡Ay! Se puede presentar tanto en una pantalla así de lo que ha producido Hollywood y todo eso. Hermanos y hermanas, ¿cuánta tecnología se necesita para que Dios grabe sin faltar un detallito toda la historia de la raza humana? Y que se pueda ver después del milenio, encima de la ciudad, toda la historia del planeta sin faltar un solo detallito. Nosotros no conocemos esa clase de tecnología, no podemos hablar de megabytes y terabytes y toda esa cosa, porque no alcanza la memoria que se ha inventado para eso. Sigue diciendo, en vano procuran esconderse de la divina majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol. Mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Ahora estamos al pie de la página 243. Dos etapas del quinto sello. Muy importante lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. El lenguaje del quinto sello deja muy en claro que el clamor de los mártires tiene ¿cuántas etapas históricas? Dos etapas históricas. La primera etapa se compone de los mártires del pasado, los que murieron durante los 1260 años, durante el cuarto sello, durante el cuarto caballo. La segunda etapa consta de los mártires que morirán en el futuro, cuando el papado resucite de su herida mortal, ya al final del sexto sello. Aquí hay tres versiones de la Biblia en inglés que explican los dos grupos de mártires. Apocalipsis 6:11 en la versión New Century dice lo siguiente, yo lo traduje porque está más claro que las versiones Reina Valera. A cada uno de los mártires que murieron en la primera etapa por manos del papado, a cada uno se les dio una vestidura blanca y se les dijo que debían esperar por un corto tiempo. Aún había algunos consiervos y hermanos y hermanas que servían a Cristo, que debían ser martirizados como ellos. Tenían que esperar hasta la consumación de todas las cosas. ¿Va a haber un futuro grupo de mártires también, hermanos y hermanas? ¿Va a haber? Sí, porque al primer grupo se les dijo, descansen y esperen hasta que sean inmolados los otros mártires en el futuro. Noten Apocalipsis 6:11 en la Contemporary English Version. A cada uno de los que habían sido muertos se les dio una vestidura blanca y se les dijo que reposase aún un poco de tiempo. Debían esperar, es decir, los que murieron bajo el cuarto sello,
durante los 1260 años, debían esperar hasta que se completase el número de los demás siervos y seguidores del Señor que iban a ser muertos como ellos. Y luego una tercera versión, la Nueva Versión Internacional, dice: entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Cuántos grupos de mártires hay? ¿Cuántos grupos? 2. Un grupo fue inmolado, ¿cuándo? En el pasado. Se les dieron ropas blancas y se les dijo: descansen un corto tiempo, hasta que un segundo grupo de mártires muera en el futuro. Y luego entonces Dios va a responder el clamor de los mártires. Ahora hablemos de la primera etapa de los mártires. Ya he expresado cuál es la primera etapa, pero vamos a examinarlo más cuidadosamente. Daniel 7:25 describe la primera etapa. Durante este periodo, el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798. Ese es el primer grupo de mártires. Dice en Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora fíjense interesante, los santos serán ¿qué? Entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjense que los santos se les iban a entregar en su mano, es decir, le iba a ir bien al cuerno pequeño. Los santos serían entregados en sus manos. En Apocalipsis 13, el cuerno pequeño no se le llama cuerno pequeño, sino que se le llama la bestia que sale del mar. Es el mismo sistema durante el mismo periodo. Y ahí dice, en Apocalipsis 13 y el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 1260 días o años, el mismo periodo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y ahora escuchen, y se le permitió hacer guerra contra los santos. En Daniel 7 dice, ¿qué cosa? Serán entregados en su mano los santos. Aquí dice, se le permitió, Dios le permitió que hiciera guerra contra los santos y aún ¿qué? Vencerlos, que significa matarlos. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está diciendo aquí que el cuerno pequeño y la bestia iban a salirse con la suya. Los santos iban a ser entregados en sus manos. Así que examinemos la secuencia histórica. El caballo blanco, la iglesia apostólica, Éfeso. El caballo rojo, Esmirna, la iglesia perseguida por los emperadores romanos. El caballo negro, Pérgamo, la iglesia que transigió durante los días de Constantino. El caballo pálido de la muerte, Tiatira, la iglesia papal. Ahora voy a pasar por alto lo que encontramos al pie de la página 245, el cuarto sello y la iglesia de Tiatira, porque eso lo estudiamos en nuestro tema de esta mañana. Vamos a ir ahora a la página 246 para hablar de los mantos blancos que recibió el primer grupo. Cuando un mártir del Señor muere, ¿muere qué? Seguro. Pues durante su vida se cubrió ¿con qué cosa? Con el manto de la justicia de Cristo. Cuando su nombre aparece en el juicio investigador en el cielo a partir de 1844, ¿qué es lo que hace el juicio celestial? Sencillamente confirma en el tribunal celestial que antes de morir esta persona estaba cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Es decir, el juicio investigador es para confirmar que la persona murió cubierto con el manto de la justicia de Jesús. En el juicio investigador, Dios vindicará ante el universo
a los mártires que murieron fieles a Jesús. Es decir, su caso es cambiado en el juicio celestial antes que ellos lo sepan. Porque ellos lo sabrán cuando resuciten y verán cómo Dios venga su sangre castigando a los que los oprimieron. El juicio antes de la segunda venida revelará que estaban cubiertos con el manto y se confirmará que tienen derecho al cielo cuando resuciten de los muertos. Entonces, cuando Jesús venga, le dará a cada uno de los mártires un manto literal de luz, pues estaban cubiertos con el manto espiritual. Es decir, el juicio investigador pronuncia la sentencia en favor de los mártires y en la segunda venida de Jesús se implementa el veredicto final y se les da la vida eterna y se castiga a sus opresores. Ahora, vamos a notar Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ¿qué? Sus vestiduras. Y andarán conmigo ¿en qué? En vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Pero yo pregunto, cuando sean vestidos de vestiduras blancas, ¿es porque cuando murieron tenían la justicia de Cristo? ¿Tenían ya la vestidura blanca cuando murieron? Lógicamente, se confirma en el juicio celestial. Y luego dice, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquellos que fueron fieles y murieron, ya tenían antes de morir los mantos blancos de la justicia de Cristo como garantía. Sin embargo, cuando Jesús venga, Dios vestirá a los vencedores en mantos blancos de luz literal, como los que vestían a Adán y Eva en su inocencia. Cuando nuestros primeros padres pecaron, perdieron su manto espiritual y también su manto literal, porque se vieron desnudos. Durante nuestra vida, Cristo nos cubre primero del manto espiritual y cuando venga nos cubrirá con el manto literal de luz. Cuando se cierre la puerta de la gracia, hermanos y hermanas, ya no podremos lavar el manto. Ya no podremos cubrirnos con el manto cuando Cristo juzgue al último personaje en este mundo. Primero empieza con los que murieron, en orden cronológico. Al final de la historia, cuando se proclama el fuerte clamor, todos deciden obedecer a Dios u obedecer a la bestia, recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Cada ser humano decide en cuál grupo va a estar. Se cierra la puerta de la gracia y ya nadie puede cambiar de lado. Y dicho sea de paso, si no llegamos al momento del cierre de la gracia para el mundo y nos morimos hoy, ya se cerró la puerta hoy. Noten Apocalipsis 22, 11. Aquí es el momento cuando se cierra la puerta. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.